Muy buenos días, jóvenes y señoritas de tercero secundaria. Le habla su maestro Luis Piñas. En esta oportunidad, en el curso de razonamiento matemático, vamos a ver el tema de cuadrados mágicos, ¿sí? En primer lugar, vamos a tener en cuenta que un cuadrado mágico es un cuadrado de números en la que todas sus filas, todas las columnas y sus dos diagonales suman la misma cantidad. Y a esa cantidad le vamos a llamar constante mágica. Es de ahí que el nombre sale de cuadrados mágicos. El primer cuadrado mágico que se publicó en Europa lo realizó en el año 1514 Alberto Durero. Y dentro de su cuadro, Melancolía 1 le puso él, dándole una forma de ventana justo debajo de una campana. Este cuadro que vemos aquí al lado izquierdo es el cuadrado mágico que le comentamos. Además tiene la curiosidad de que el artista, es decir, Alberto Durero, incluyó el año en que fue pintada la obra, en la última fila. Si nos damos cuenta, en esta última fila, o la fila 4, vamos a ver año 1514 al centro, 1514. ¿Sí? 1514. Y probablemente esto fue el día y el año. Perdón, el día y el mes, ¿no? El día y el mes. ¿Está bien? O al revés, quizás. Ahora, ¿cuál es la curiosidad? Decíamos, ¿no? Que todas sus filas, y desde ya hay que ir aprendiendo, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Y todas sus columnas, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Y sus dos diagonales, diagonal 1 y diagonal 2. Todas llevan la misma suma. Por eso se le llama cuadrados mágicos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Veamos. En la primera fila, si yo sumo 16 más 3 es 19, más 2, 19 es 21, más 3 es 34. Entonces, la suma mágica en este cuadrado, por donde usted lo vea, va a ser siempre 34. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí un poco más de historia, ¿no? Dice que el más antiguo de los cuadrados mágicos es este que vemos aquí, y fue inventado por el emperador chino Yu el Grande, para lo cual él utilizó los primeros 9 números naturales positivos, ¿no? Los números naturales positivos, ¿no? Del 1 al 9. Y las colocó de tal manera que, repito nada más, en todas las columnas, en todas las filas y en las dos diagonales la suma siempre sea la misma. Si gusta, usted puede sumar y va a encontrar que todas las sumas son las mismas, ¿no? Por eso se llama cuadrado mágico, ¿ok? Vamos a resolver el primer ejemplo. En este primer ejemplo y los siguientes que vienen, vamos a ver lo que es bastante sencillo. ¿Por qué es bastante sencillo? Porque nosotros vamos a notar que ya aparece la suma mágica. Aquí en la diagonal 2, que en esta que le hemos llamado diagonal 2, ya vamos a ver sumando, vamos, o podemos hallar la suma mágica. ¿Cómo podemos hallar la suma mágica? La suma mágica la podemos hallar sumando las tres cifras o los tres dígitos que tenemos ahí, ¿no? O sea, tenemos el 2, el 5 y el 8. Entonces, si yo sumo 2 más 5 y más 8, ¿cuánto me da todo? Ay, perdón, más 8, ¿no? Todo me va a dar 15. Es decir, por todos los lugares a donde yo vaya, todas las filas, todas las columnas, la suma me debe salir 15. Entonces, si yo me voy, vamos a una vez más repetir, esta es fila 1, fila 2, fila 3. ¿Está bien? Si no lo están viendo acá. Fila 1, fila 2, fila 3. Columna 1, columna 2, columna 3. ¿Ya? Entonces, si yo me voy a la, por ejemplo, columna 1, me faltan dos números. Pero si trabajo con la fila 1, me falta un número. Es decir, en la fila 1, ¿no? Yo ya sé que la suma me tiene que salir ¿cuánto? Yo ya sé que la suma me tiene que salir 15, porque esa es la suma mágica, por eso se llama cuadrado mágico.
Entonces, a esos 15 yo le voy a quitar ¿cuánto? ¿Cuánto me suma 9 más 2? 11. Si yo le resto 11, ¿cuánto me va a dar eso? 15 menos 11 me da 4. Es decir, que el término que yo estoy buscando en la fila 1 es el 4. Si yo me voy a la fila 2, va a ser un poco complicado. Voy a tener que estar adivinando porque en la fila 2 faltan 2 términos. Y lo mismo sucede en la fila 3. Ahora, si yo trabajo por columnas, en la columna 1, yo veo que tengo 2 términos. Y entonces se me hace fácil porque al saber yo que la suma es 15, yo le puedo restar la suma de los términos que tengo. En este caso son 4 y 8, lo cual me da como suma 12. Al restar eso, yo voy a obtener 3. Entonces, aquí el número va a ser 3. Ahora, si yo me voy igual a la columna número 2, en la columna 2 ocurre lo mismo, ¿verdad? En la columna 2 va a ocurrir lo mismo. Es decir, yo debo llegar a 15. Para saber cuál es el término que va a ir, le resto la suma. 9 más 5 es 14. Entonces, yo digo 15 menos 14. Ahora, ¿por qué coloco esto? Yo sé que me sale 1. Porque lo que yo tengo que trabajar en el curso son las evidencias. Las evidencias. Todo lo que yo estoy marcando ahorita y haciendo son las evidencias de mi trabajo. Ahora, yo ya no puedo ir a la columna 2, perdón, a columna 3. Ahora puedo trabajar por filas. Vuelvo a la fila 2 y en la fila 2, ¿qué voy a obtener? ¿Qué obtengo en la fila 2? Que ya tengo el 3 y el 5, lo cual me da 8. Entonces digo 15 menos ese 8. Repito, le resto para poder hallar el término que me falta. Me va a dar 7. Entonces el término de acá es 7. Y finalmente para hallar el trabajo con la fila 3 o simplemente trabajo con la columna 3. Fila 3 o columna 3. Ya que estoy en filas, voy a trabajar fila 3. Y digo fila 3 sería también así, ¿no? 15 menos, ¿cuánto me dan la fila 3? 8 más 1 es 9, ¿no? 15 menos 9, ¿cuánto sería? 6. Entonces ya tengo 6. Y dar como respuesta la suma mágica, acá está, la suma mágica. Ya lo hallé. Primero es completar y luego dar como respuesta la suma mágica, que es 15, ¿no? Y en todos lados yo tengo que comprobar que la respuesta me va a dar 15, ¿no? Fila 1, 9 más 4, 13 más 2, 15. Fila 2, 3 más 5, 8 más 7, 15. Fila 3, 8 más 1, 9 más 6, 15. Columna 1, 4 más 3, 7 más 8, 15. Columna 2, 9 más 5, 14 más 1, 15. Columna 3, 2 más 7, 9 más 6, 15. Diagonal 1, 4 más 5, 9 más 6, 15. Diagonal 2, 8 más 5, 13 más 2, 15. Perfecto. Entonces, ese cuadrado es mágico porque todas sus diagonales y sus filas y columnas me dan el mismo resultado. Y en este caso es 15. ¿Correcto? Vamos a pasar al siguiente. En este siguiente ejemplo también vemos, ¿no?, lo que sucedió en el caso anterior. Yo tengo la suma mágica que se encuentra en la diagonal 2. En la diagonal 2 yo ya sé cuánto es la suma, ¿no? Si yo sumo 11 más 13 más 15, ¿cuánto me da eso? Me da 39. ¿Sí? La suma es 39. ¿Está bien? Verifiquemos. ¿Está bien? 5 y 3, 8, más 1, 9, 39. Correcto. Entonces ya hallé la suma mágica, ¿no? Ahora puedo decir la suma es 39 o simplemente digo, ¿no? En la diagonal, ¿no? También puedo borrar acá, no hay problema. Y por acá a un ladito mejor escribo, ¿no? Digo, ya. A ver. La suma. Suma M. ¿Qué es suma M? Suma mágica. ¿Cuánto sale la suma mágica? Habíamos dicho 39, ¿sí? Ya. Entonces quiere decir
que en todas las diagonales y en todas las filas y columnas me va a salir la suma 39. Comienzo por esta tercera columna, ¿no? Yo veo en la columna 3, ya recuerda, columna 1, columna 2, columna 3. Yo veo en la columna 3, ¿qué cosa yo veo en la columna 3? ¿No? Yo veo en la columna 3 que la suma me debe dar también, ¿cuánto? Me debe dar también 39. Tiene que darme 39, sí o sí, porque es un cuadrado mágico. Pero yo tengo ahí 15 más 19. ¿Cuánto es 15 más 19? Es 34. ¿Verdad? Entonces yo digo 39 menos 34. ¿Cuánto me da, muchachos, eso? Eso me da 5, ¿verdad? ¿Y dónde yo pongo esos 5? Acá en la columna donde estoy trabajando. Ahí tengo 5. ¿Listo? Ahora ya no hay más columnas para trabajar, ni la 1 ni la 2 están, faltan 2 términos. ¿Se faltaría uno? Bien. En la fila 1 tampoco. En la fila 2, si yo me voy a fijar en la fila 2, ya sabemos cuál es la fila 2, yo ya tengo 2 términos. Entonces, para poder hallar el tercer término que me falta, simplemente digo, ¿no? 39 menos la suma de los dos que me da 18. Estoy trabajando, repito, en la fila 2, por eso pongo F2. Significa fila 2. Entonces, si yo resto 39 menos, me va a dar a 21. ¿Sí? Me va a dar a 21. Entonces, el término desconocido en la fila 2 es el 21. Si yo sigo trabajando en función a las filas, ahora me tocaría irme a la fila 3. Porque en la fila 3 yo ya estoy fijándome que tengo el 11 y el 19. Lo cual lo tengo que sumar para restar con el 39. Digo, 11 más 19 es 30. Correcto, es 30. Y si yo resto eso, ¿cuánto me sale? 9. Entonces el término que me falta en la fila 3 es el 9. Y ahora puedo irme a la fila 1, no, porque me sigue faltando 2 términos. Pero puedo irme a la columna, profesor, claro. Ahora podemos trabajar en base a las columnas. Por ejemplo, en la columna número 1, ¿qué vemos en la columna número 1? Que yo tengo ya 2 términos. Entonces sumo esos 2 términos para restarlo al 39. Tengo 21 más 11 es 32. Entonces resto 32 acá. ¿Cuánto es 39? 7, ¿verdad? 7. Ese 7 coloco acá arriba. Bien. Y luego me voy a la columna 2. Columna número 2, number 2. Number 2. Y digo, ¿no? 39. Le voy a quitar. ¿Cuánto es 13 y 9? Es 22, creo, ¿no? ¿Está bien? Y si yo resto 39 menos 22, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar a 17, ¿verdad? Porque 17 más 22 es 39, ¿está bien? Entonces acá coloco el número 17. Y como ves, muchachos, hemos logrado completar nuestro cuadrado mágico número 2. Tenemos la suma y tenemos los términos de cada uno. Ahora pasemos al siguiente ejemplo, que vendría a ser el número 3. Ahora en este cuadrado número 3, si nos damos cuenta, ¿no? Es un cuadrado mágico de 4 por 4, es decir, 4 filas y 4 columnas, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 por 4, 16. Se han empleado 16 números para formar este cuadrado mágico. Y para eso, en primer lugar, ¿qué dijimos que teníamos que hallar? Tenemos que hallar en primer lugar la suma. ¿Cuánto será la suma? Suma mágica. ¿Dónde encontramos esa suma mágica? En alguna diagonal, en alguna columna, en la fila 1. Ahí está. Aquí está la suma mágica. ¿Cuánto me da 6 más 5? 11. 11 más 11, 22. 22 más 8 es 30. La suma mágica acá me da 30.
Listo, ¿está bien? 30. Como ya sé que la suma mágica es 30, entonces en base a esta suma mágica voy a trabajar. O sea, quiere decir en todos me va a dar 30, ¿sí? Me va a dar 30. Entonces, ¿dónde podría yo trabajar? Veo la diagonal, ¿no? Veo la diagonal número 1, ¿sí? Veo la diagonal número 1, digo, entonces D1, acá arribita digo D1, D1. Tengo que la suma me debe dar 30 en D1, porque esa es la suma mágica. Para poder hallar el término que me falta en la diagonal 1, resto, ¿no? Y sumo 6 más 7, 13, 13 más 15, ¿cuánto me da 13 más 15? 28, ¿verdad? 28. 28. Digo 30 menos 28, ¿cuánto me sale? Eso me sale a 2. Entonces el término que yo voy a colocar en esta diagonal 1 es 2. Ahí está. ¿Listo? Ahora, sigamos. ¿Dónde me falta? Por ejemplo, la otra diagonal no, para ser ordenado. Si voy por las columnas, me fijo, o por filas, me fijo que en la fila número 2, voy a dejar filas ya, no columnas, filas, que en la fila número 2 me falta, ¿sí o no? En la fila 2 tengo que la suma me debe dar 30 y le voy a quitar la suma de los otros tres. Tengo 13 más 2 es 15, más 3, 18. Entonces yo digo 30 menos 18, eso me va a dar 12. Entonces ese 12 está por aquí. ¿Sí? Luego me voy a la fila 3 y la fila 4, incompleta. Trabajo por columnas. Columna 1. A ver, ¿qué dice la columna 1? En la columna 1 está incompleto. En la columna 2, en la columna número 2, ¿qué sucede? Que yo tengo 3 de los 4 términos. Quiere decir que puedo hallar la respuesta más rápida. Sumo los 3. Tengo 5 más 2, 7. 7 más 9, 16. Entonces tengo 16 por ahí. Y si yo hago esa simple resta, me va a salir ¿cuánto? 14. ¿Ya? Entonces, aquí me sale 14. Ok, me sale 14. ¿Listo? Voy a seguir trabajando ahora con la columna 4. Columna número 4. Igual, siempre comienzo con 30 porque es la suma mágica. Y a esa suma mágica le resto. ¿Cuánto es 8 más 3? 8 más 3 me da 11. 11 más 10 de los 15, 21 más 5, 26. 26. Y 30 menos 26, ¿cuánto me da? 4. Quiere decir que este término va a ser 4. Entonces ya ahora puedo trabajar en la fila que yo guste. En este caso, para seguir el orden, vamos a trabajar en la fila 3. En la fila 3, ya que la unidad está completa, digo entonces 30 menos ¿quién? ¿Cuánto me suma 9 más 7 más 4? 20, ¿verdad? Entonces yo tengo 20 por acá y 30 menos 20 me da 10. Pero no confundirme. Y acá tengo 10. Y finalmente tengo acá ahora en la fila número 4 el último término para hallar la fila número 4. ¿Cuánto será? 30. Estoy trabajando por filas. Menos 14 más 0 más 15, 29. Uy, me salió más grande. 30 menos 29 me da 1. O sea, acá el término es
Y hemos terminado, muchachos. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo vamos a ver también, ¿no? En primer lugar, la suma mágica. ¿Cuál será la suma? La suma mágica. La suma mágica se encuentra en la diagonal 1. Si yo sumo 11 más 9 es 20. Y 17 más 13 es 30. 20 más 13 me va a dar entonces la suma mágica 50. ¿Ya? Entonces, trabajo en la fila número 2. En la fila número 2, F2. ¿Qué es lo que tengo? 50 le debo quitar la suma de los tres conocidos. O sea, 14 más 9 es 23. 23 más 8 es 31. Entonces yo voy a decir 50 menos 31 me da 19. Entonces ya he hallado que el término que estoy buscando es 19. Y ahora me voy a la fila 4, o cuarta fila. Ya tengo 50 menos. ¿Cuánto es 7 más 13, 20 más 10, 30? Menos 30. 50 menos 30 es 20. Entonces en la fila 4 el término que me faltaba era 20. ¿Listo? Ahora me voy a trabajar por columnas. Yo digo, en la columna número 1, ¿qué se observa? En la columna número 1 se observa que yo tengo también tres términos. Entonces tengo que sumar esos términos, que son 11 más 4, 25. Perdón, 11 más 14, 25, más 20, 45. Entonces yo digo 50 menos 45. ¿Cuánto me da? 5. Ahora me voy a trabajar a la columna número 3, porque en la 2 está incompleto, me faltan 2 y lo que yo quiero es que me falte la menos cantidad de términos, ¿no? Menos cantidad de términos para poder hallar más facilidad. Entonces tengo 8 más 17 es 25. Si a 25 le sumo 7 me da 32. O sea, tengo que restar 50 menos 32. ¿Y cuánto me da esa suma? Esa suma me da 18, ¿no? Entonces yo tengo acá en la tercera columna el término 18. Y finalmente me voy a la columna número 4. Columna número 4. A ver, muchachos, en la columna 4 me ayudan a sumar. ¿Cuánto sale rápidamente para que me digan? 50 menos 6 más 9, perdón, 6 más 19 es 25. 25 más 13 es 38. Entonces acá digo 38. Y si yo resto eso, me sale 12. Entonces ya tengo el número 12. Ya, ahora ya puedo trabajar en la fila, ¿qué fila? En la fila 1, porque ya las columnas se acabaron. Entonces voy a la fila 1. Fila 1. Igual, 50 menos quién. En la fila 1 tengo 11 más 18 es 29, más 6 es 35. Le digo 50 menos 15.
coloco ese 15 por aquí. En la fila 2 ya está. Y me faltaría la fila 3. ¿Está bien? Fila 3. Entonces, una vez más, muchachos, ¿por qué hacemos, profe, todo esto? Porque en la tarea se quiere ver evidencias. ¿Cómo has llegado al resultado? No simplemente es poner, sale esto, ¿no? No es así, chicos. La tarea no es así. El ejercicio no es que, me averigüé por mi grupo de WhatsApp. No. Yo tengo que ver cuál es el proceso. Entonces, 50 menos en la fila 3, sumo 17 más 2 es 29, 29 más 5 es 34. ¿Ya? Entonces, yo tengo que escribir 50 menos 34 es 16. Listo. Entonces, ya tengo el término de 16. Y ya terminé. Vamos a seguir con el otro ejemplo. ¿Ya? Igualmente, entonces comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar a ver con este término. O con este cuadrado mágico, perdón. La suma. Vamos a hallar primero la suma, ¿no? La suma. ¿Cuál será la suma mágica? ¿Cuál será la suma mágica aquí? ¿Dónde la encontramos la suma mágica? La suma mágica la encontramos en la columna 3, donde tenemos 11 más 13 más 4 más 6. Sumamos 11 más 13 es 24, más 6, 30, más 4, 34. Ya sé que la suma mágica es 34. Entonces trabajo por la primera fila, por la primera columna. ¿Sí? Entonces trabajo. ¿Listo? Y si yo trabajo ahí, ¿qué va a suceder? Digo, fila 1. Muy bien, muchachos, fila 1. En la fila 1 tengo 8 más 11 más 1 es 20. Entonces voy a decir 34 menos 20. Y haciendo un esfuerzo, digo, 34 menos 20, profe, es 14. 14. 34 menos 20 es 14. Entonces coloco aquí 14. En la fila 2 no puedo trabajar, en la fila 3. Profesor, en la fila 3 dice, en la 3, 3, 3. En la 3 tengo 34. Recuerda, los pasos son las evidencias que para. Entonces decimos 34. 9 más 9 es 18. ¿Entienden por qué digo 9 más 9? Porque 5 más 4 9 más otro 9, 18. 34 menos 18 me sale 16. Entonces ya tengo que en la fila 3, la respuesta dice, fila 4 no, columna 1 no, columna 2, columna 2. Me voy a la columna número 2. Profe, en la columna número 2, ¿qué tenemos? Tenemos tres términos. Decimos 34 menos ¿quién, profe? ¿Cuánto es 14 más 12 más 5? 26 más 5 es 31. 31, profe. Entonces digo, acá me va a salir 3. ¿Ya? Ahora entonces acá coloco 3. Profe, en la columna 3 no se puede, ya está completa. En la columna 4, no. Profe, ¿en dónde ahora podemos ir a trabajar? Muy bien, por ahí alguien la vio. Podemos ir a trabajar en la diagonal. D1, diagonal 1 y después vamos a la diagonal 2. En la diagonal 1 también la suma debe ser 34. Por eso restamos 34 menos. ¿Cuánto suman 8 más 12? 20 más 4, 24. ¿Está bien? ¿Está bien? 34 menos 24, ¿cuánto sale? 10. Ahora recuerda que los números que se colocan aquí en los casilleros en blanco no son repetidos. En ninguno de los ejemplos anteriores, si tú revisas, se ha repetido, ¿no? Y esa es también otra característica de los cuadrados mágicos. Los números no se repiten. Tienen la misma suma, todos los grados, todas las diagonales, filas, columnas.
pero también no se repite ninguna. Entonces en la diagonal 2 también nosotros vamos a ver que la suma mágica es 34, por eso restamos 34. Entonces tengo en la diagonal 2, perdón, 13, 1, 14, 14 más 5 es 19. ¿Está bien? 19. Y si yo resto eso me sale 15. ¿Ya? Entonces, en la diagonal 2, aquí va a ser 15. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a la fila 2, profe, no se puede. Columna, ¿no? Yo creo que trabajar por columna, ¿no? En la columna 1. ¿Qué tenemos en la columna 1? También que sabemos que la suma debe darme 34, pero yo ya tengo ahí algunos términos, entonces lo único que tengo que hacer es restar. Digo, 8 más 9 es 17. 17 más 15 es 32, profesor. Bien. Y si yo resto 34 menos 32 me sale 2, profe. Ya, 2. Entonces en la columna 1 el término es 2. Y en la columna 4, vamos a terminar con columna ya, porque ya hemos... Entonces tengo también 34 menos ¿quién? Sumamos 16 más 1, 17 más 10 es 27. 27. 34 menos 27 me da 7. Y si te das cuenta, todos los términos que hemos colocado en las partes en blanca, todos son diferentes, no hay ninguno que se repite. Y si tú compruebas la suma mágica, me va a salir 34. Muy bien, listo. En este ejercicio que es el último, vamos a ver cómo vamos a desarrollarlo. Atento, por favor, ¿no? Dice acá, calcula el valor de x y se sabe que es un cuadrado mágico aditivo, el cual se compone de los números del 10 al 18, ¿no? Es decir, los números que se van a utilizar aquí son el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18, ¿sí? Esos son los números que se van a utilizar, porque dice los números del 10 al 18. Entonces, para eso nosotros nos damos cuenta que aquí al centro hay un número o una variable llamada x. Y eso nos ayuda mucho porque justo nos está indicando que este término debe ser el término central. Ya nos está diciendo de una manera indirecta que es el término central entre 10 y 18. Entonces yo digo, ¿qué número se encuentra al medio o en el centro de todos estos números? Si nosotros nos damos cuenta, el número que se encuentra al centro es el 14. Entonces el valor de x es el 14. Profesor, ya lo encontré. Vamos a comprobar para eso, ¿no? Entonces, para eso nosotros vemos otra característica aquí en este ejercicio. Si sumamos, por ejemplo, el 10 con el 18, me da 28. Si sumo el 11 con el 17, 28. Si sumo el 12 con el 16, 28. Y si sumo el 13 con el 15, también me da 28. ¿Sí? Entonces, voy a comenzar a colocar los números. Por ejemplo, el 10 y el 18. Yo puedo decir lo siguiente. ¿Qué pasa si acá coloco el 10? ¿Sí? Si yo coloco acá el 10, entonces ¿quién debe ir al otro lado? El 18. Y una vez colocado eso, yo digo, ah, ya, muy bien. Entonces, ay, se me salió. Entonces, a ver, yo digo, acá iba el 18, ¿sí? Ya.
Como ya tengo los tres términos de la segunda fila, entonces yo voy a hallar la suma mágica es m. Entonces si yo sumo 10 más 14 más 18, ¿no? Yo sumo 10 más 14 y más 18. ¿Cuánto obtengo en esa suma? En esa suma yo voy a obtener 42. Entonces ya he hallado que la suma mágica es 42. Pero ahora voy a comprobarlo. Y para eso voy a continuar con otros números, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el 10 y el 18, ya, listo. Ahora, me tocaría agarrar el 11 con el 17. Entonces yo pienso un poquito, digo, ¿no? El 17 no me conviene colocarlo al lado del 18. Ni acá arriba, ni acá abajo, ¿no? Tengo 4 lugares distintos donde colocarlos. ¿Está bien? ¿Dónde podría colocar el 17? ¿No? Como el 17, ¿no? Y el 11, de los dos, el 17 es el mayor, lo puedo colocar al lado del 10. Quiere decir que yo puedo colocarlo arriba o abajo. Lo voy a colocar abajo. Entonces, si coloco abajo el 17, al otro extremo debo colocar el 11. Y entonces, cuando hago eso de colocar al otro extremo, ¿qué pasa? Estoy cumpliendo con lo que me dice, que es un cuadrado mágico, ¿no? Porque yo ya tengo como término central al 14. Entonces, si sumo el 17, el más 11, 28, más 14, ¿cuánto me da? 42, que es la suma mágica. Y entonces, una vez hecho eso, digo, entonces acá tengo 11 y 18. Entonces, en esta columna, en la columna número, perdón, no sé, se me está yendo un poco. Yo digo entonces, ¿no? En la columna 3, yo tengo ya en primer lugar que la suma mágica es 42. Ahora, para eso debo restarle ¿quién? El 11 más 18 que me da 29. ¿Cuánto es 42 menos 29? 42 menos 29, si no me equivoco, a ver, ayúdame, es 13. ¿Está bien? Es 13. Ese 13 lo coloco aquí abajo. Entonces yo ya tengo que 11 más 18 más 13 es 42, mi suma mágica. Profesor, acá tengo dos, abajo tengo una fila y tengo una diagonal. ¿Hay alguna otra columna? Mira, profe, acá, en la columna 1. En la columna 1, como en los ejemplos anteriores, me falta un término. Entonces, a 42 le resto la suma de esos dos términos. ¿Cuánto es en la columna 1? Es 27. Entonces yo digo 42 menos 27. ¿Cuánto es, muchachos? 15. Muy bien, profe, es 15. Listo, entonces acá arriba voy a poner 15. Porque recuerda que todo está en base a la suma mágica que conseguí al iniciar el llenado de este cuadrado mágico, ¿sí? Si no lo recuerdas ahorita, si te fue, retrocede un poco el video y lo vas a ver, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí 15. Ahora, acá en esta columna, en la columna del medio, no podemos todavía porque nos falta 2, pero en la fila 1, por ejemplo, si vamos a la fila 1, ¿qué sucede en la fila 1? En la fila 1 ya tengo 42, ¿sí? Ya tengo 42 en la fila 1. Listo. Le voy a restar. ¿Cuánto es 15 más 11? Le voy a restar 26. Y si no me equivoco, eso me sale 16. Ya, profe. Y el 16 que va aquí, ¿con quién trabaja? Hemos dicho el 16 trabaja con el 12. Y acá abajo coloco 12. Y compruebo. 17 más 12 más 13 es 42. Y ya he llenado. Entonces, por todos. 15 más 14 más 13, 42. 11 más 14 más 17, 42. 15 más 16 más 11, 42. 10 más 14 más 18, 42. 17 más 12 más 13, 42. Entonces,
en todas las filas, en todas las columnas y en las dos diagonales, la suma se cumple, que es 42. Entonces, el valor de x, ¿cuánto vale? 14. ¿Sí? Bueno, hasta aquí ya hemos resuelto 6 ejercicios. Ahora viene para ti. Demuestro lo que aprendí. Acá hay 3 ejercicios. Léelo bien, con mucho detenimiento. Sigue los pasos, ¿no? Porque a veces los chicos dicen, profesor, es diferente a lo que usted explicó. Bueno, los ejercicios en sí son diferentes, pero los pasos son los mismos. La forma de llegar a ese mismo, al resultado es el mismo. Entonces tienes que seguir el procedimiento de llenar. Primero encuentra la suma mágica. Si no encuentras la suma mágica, entonces te van a dar los valores y como hemos visto en la 6, vas llenando, ¿no? Por ejemplo, aquí en la 1 dice, completa el siguiente cuadro mágico, dice, ¿no? Completa el siguiente cuadrado mágico y calcula el valor de A, C, más D. Entonces, si es mágico, ya me doy cuenta acá, por ejemplo, ¿no? En esta diagonal ya sé la suma y ya con eso ya voy a saber cuál es la suma mágica. Y a mí en los problemas, en vez de B, C, ya me ponían simplemente blanco, en blanco, en blanco, en blanco. Está facilito. Acá también, completa el siguiente cuadrado mágico con los números y ya te dan los números, como en el caso de la 6. Luego calcula el valor de A por B. E igual, imagínate que no están A por B, que están en blancos y cómo hemos ido llenando lo mismo aquí, ¿no? Y así, cada ejercicio, chicos, tiene que desarrollarse tal como hemos dicho, ¿no? Distribuye y completa los casilleros que faltan porque los siguientes resultados cuadrado mágico indican la suma. También es un cuadrado mágico, ¿no? Está bastante sencillo, muchachos, estos ejercicios y yo espero que en verdad ustedes puedan esforzarse en hacerlo. ¿Listo? Nos estamos viendo. Un saludo para todos. Hasta otra oportunidad.